Buen día. Hoy Eliana Reagada, Camila Brizuela, Emilio Guajardo y Melissa Parra hablaremos de los trastornos neuropsiquiátricos producidos por accidentes cerebrovasculares y traumatismo cráneoencefálico. Los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de mortalidad y funcionalidad en el mundo. Esta se describe como la interrupción del flujo sanguíneo a cualquier parte del cerebro. En ella se encuentra el del tipo isquémico, que se produce por la obstrucción en una arteria del cerebro, mientras que el hemorrágico se produce en un área del cerebro. Es preciso mencionar que es una causa común de manifestaciones psicopatológicas que condicionan el curso de la enfermedad en cuanto a la morbilidad y la recuperación funcional. El traumatismo cráneoencefálico, según Minsal, es definido como un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico y funcional del contenido craneano, refiriéndose a la alteración del contenido encefálico, el compromiso de conciencia, la amnesia postraumática, la alteración del examen neurológico y evidencia imaginológica de la lesión. Tanto el accidente cerebrovascular como el traumatismo cráneoencefálico pueden generar secuelas cognitivas, emocionales, conductuales e incluso alteraciones de la personalidad. Te invitamos a ver el siguiente video. TEC significa traumatismo encefalocraneano, es decir, cualquier golpe en la cabeza puede ser clasificado como TEC. La clasificación es de simple o complicado, siendo simple aquel TEC que no tiene consecuencias inmediatas o relativamente precoces, y un TEC complicado aquel que rápidamente muestra en el paciente que tiene signos de complicación específicamente en el área neurológica, como compromiso de conciencia, convulsiones, etc., o bien traumatismo alrededor de la zona del golpe de cabeza. La evaluación siempre debe ser en un servicio de urgencia por un médico que tiene las habilidades para rápidamente poder evaluar si está frente a una evolución simple o complicada de este golpe en la cabeza. Trastornos neuropsiquiátricos en común entre un accidente cerebrovascular y un traumatismo cráneoencefálico. En la depresión, los síntomas suelen aparecer con más frecuencia durante los 3 primeros meses tras un accidente cerebrovascular. Se categoriza, según el DSM, como un trastorno del ánimo debido a condición médica general, con la especificación de características depresivas, episodio de tipo depresivo mayor, características maníacas o mixtas. Su relación con el accidente cerebrovascular es debido a dónde se ubica la lesión y cómo el paciente afronta y actúa ante la enfermedad. Se estima una prevalencia del 33% en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular donde se encuentran alteraciones estructurales en la vía frontoestriado-talámica y conexiones interhemisféricas anteriores, como en vías que conectan regiones cerebrales y redes relacionadas con tareas de toma de decisiones, regulación emocional y procesamiento de recompensas en pacientes con trastorno depresivo no orgánico. Estos hallazgos aumentan hacia un posible rol específico de las redes estructurales que conectan regiones cerebrales frontales y subcorticales en la depresión que proporcionarían un vínculo entre la lesión cerebral estructural. En lesiones isquémicas, las anormalidades en los axones contenedores de aminas biogénicas provocan una disminución en la generación de serotonina y norepinefrina en el sistema límbico de los lóbulos temporal, frontal y en los ganglios basales. Se ha encontrado que existe relación entre la depresión y la localización de la lesión, asociándose a lesiones de la corteza cerebral izquierda, predominante al lóbulo frontal que afectan los circuitos frontosubcorticales, ganglios basales y sistema límbico, habiéndose una hiporregularización del sistema serotoninérgico. En cuanto a los síntomas de la depresión, podemos mencionar el ánimo depresivo, anedonia, falta de apetito, fatiga, lentitud psicomotora, ideación suicida. Son altamente sensibles para el diagnóstico de la depresión post-accidente cerebrovascular. En cuanto a la depresión vascular, es donde los trastornos más frecuentes post-TEC, las lesiones de la neuroimagen de la sustancia blanca justo a la alteración neuropsicológicas compatibles con síndrome disejecutivo y el predominio apático de la sintomatología dieron lugar al concepto de depresión vascular. Sin embargo, todavía hoy está en un proceso de debate. Los síntomas depresivos que ocurren son en parte una reacción a la manifestación súbita del deterioro cognitivo y funcional grave, en lugar de un resultado directo de los daños de regiones específicos del cerebro. En cuanto al tratamiento, existen inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y a los antidepresivos tricíclicos administrados durante un periodo mínimo de 6 meses. En los casos que no responden bien,
Existen medicamentos como la venlafaxina y la mirtazapina que podrían resultar eficientes. En cuanto al trastorno de ansiedad, aparece en relación con déficits funcionales agudos, la gravedad física, el bajo autocontrol, trastorno depresivo, fatiga y déficit en la realización de tareas. Los factores que afectan su aparición son variados, aunque los datos apuntan a que existe una relación con la personalidad previa o la tendencia a la ansiedad anterior al episodio. Las lesiones corticales están relacionadas con una mayor severidad de los síntomas. Se asocia más a lesiones del hemisferio cerebral izquierdo y pacientes afásicos. Su prevalencia está en relación con mecanismos de adaptación al déficit funcional agudo, a la gravedad física o asociado a trastornos depresivos mayor y menores. En cuanto al tratamiento, se puede prevenir la aparición del trastorno de ansiedad generalizada tras un accidente cerebrovascular utilizando escitalopram o terapia de solución. La intervención de fármacos antidepresivos o ansiolíticos, tanto de manera aislada o junto a una terapia psicológica cognitivo-conductual, pueden reducir los síntomas de ansiedad. Trastorno de estrés postraumático. Se asocia a antecedentes de rasgos de personalidad neurótica. Los pacientes tienen maniobras de evitación, reexperiencia, intrusión y ansiedad anticipatoria del accidente cerebrovascular. La incidencia a este trastorno es del 13 al 27%, mientras que tendría una prevalencia del 3 al 59%. Se puede producir cuando hubo pérdida de conciencia o se desarrolló amnesia del evento. Manía. Es similar a la manía clásica, es un cuadro de presentación rara. Se asocia a las lesiones en la región anterior de ambos hemisferios, lóbulo temporal derecho, núcleo caudado derecho, región subortical derecha, parte ventral derecha pontina, ganglios basales izquierdo y tálamo derecho. Lesiones vasculares localizadas en el hemisferio derecho, lesión cortical derecha e izquierda e infarto talámico del hemisferio derecho, hacen referencia a los síntomas como las dificultades de concentración, hiperactividad y euforia, habla verborreica con incremento de la energía, fuga de ideas, habla excesiva y con prisa, disminución del sueño, aumento de interés sexual, quejas de confusión o de memoria. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con un cambio de personalidad post-TEC y con la psicosis exotóxica, sobre todo esta última, ya que hay una relación estrecha entre el trauma y el aumento en la frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas. La prevalencia se estimó entre el 0,83 y el 22,2%. En los traumas cráneoencefálicos es mayor su incidencia en comparación a los accidentes cerebrovasculares. Hablaremos de psicosis. Post-accidente cerebrovascular se define como psicosis esquizofreniforme desde el punto de vista fenomenológico. En la práctica clínica, la mayoría de los casos es minimizado y no detectado, ya que con frecuencia suelen ser conscientes del hecho de que las alucinaciones son ficticias. Las lesiones subcorticales desempeñan un papel central en las alucinaciones visuales. Las lesiones que causan alucinaciones son significativamente más pequeñas que las que causan una hemianopsia sin ningún tipo de alucinaciones. Los síntomas reportados incluyen delusiones paranoides de tipo confabulatorios y celotípicas, encontrándose relación con lesiones del hemisferio cerebral derecho, sobre todo a nivel del lóbulo frontal. Alucinaciones del tipo visual se relacionan a lesión del lóbulo occipital, donde se almacenan los recuerdos visuales, pero cuando se observan escenas complejas, el daño es a nivel occipito-parieto-temporal. Las alucinaciones del tipo auditivas, que son menos frecuentes y se asocian a daño de corteza temporal, parietal, frontal, estructura límbica, especialmente el hipocampo y regiones paralímbicas. El cuadro clínico no se desarrolla siempre de forma inmediata, sino años después del evento traumático. Los estudios han demostrado que la región que podría estar más afectada en la producción de psicosis es el lóbulo temporal. Son factores de riesgo importantes el consumo previo de sustancias psicoactivas y el desarrollo de epilepsia postraumática. En esta imagen podemos ver dos diferencias. En la figura 4, que está realizada en una tomografía axial computarizada con contraste, se muestra una hemorragia cerebral abierta a los ventrículos e hidrocefalia tetraventricular, donde persiste una mínima cantidad de sangre en las astas posteriores. No así, en la figura 5, que está realizada por una resonancia magnética, se muestra el aumento de las hipodensidades adyacentes a las astas frontales, correspondiente a un edema
paraquimatoso secundario de la debilitación ventricular. Como ya veníamos hablando sobre la sintomatología neuropsiquiátrica en común entre un accidente cerebrovascular y el tratamiento cráneoencefálico, vamos a hablar ahora de la ira, irritabilidad y la agresividad. En cuanto a la ira, tras un ictus de accidente cerebrovascular se vuelve disfuncional. La ira o rabia son componentes afectivos o emocionales de la reacción hostil que sería el cognitivo, siendo la agresividad el factor conductual. La irritabilidad, en cuanto al concepto, podemos decir que la dificultad es inhibir la acción tras la aparición de una ira u hostilidad. Estas entidades dificultan la adaptación y empeoran la calidad de vida del paciente. En las fases agudas del accidente cerebrovascular se encuentran prevalencias más elevadas en la ira. La irritabilidad se ha asociado con lesiones del lóbulo frontal y del sistema límbico. La proximidad de la lesión al polo frontal también parece ser un predictor de la agresividad. Se caracteriza por impaciencia, hostilidad y ataques de rabia, cambios bruscos de humor. Está asociada al daño severo a nivel del lóbulo órbito-frontal o lóbulo temporal anterior, amígdala, a daño no severo a nivel del lóbulo frontal basal, a daño directo del sistema límbico, al deterioro de las funciones corticales y lesión de la corteza cerebral, más frecuentemente izquierda. Tras el daño del lóbulo temporal puede aparecer arrebatos de ira y cambios negativos de ánimo. En general se asocia a la amígdala con el procesamiento de emociones. En cuanto al tratamiento, podemos decir, los antagonistas beta adrenérgicos y el litio pueden reducir la agresividad en los pacientes con lesiones cerebrales, a pesar de que en los ensayos clínicos en pacientes con ictus son muy pocos comunes. El escitalopram también resultó ser efectivo para prevenir la propensión a la ira administrado durante etapas agudas. Vamos a hablar de la apatía. Se observó que era más frecuente en pacientes que presentaban una mayor dependencia funcional en actividades básicas de la vida diaria. La apatía constituye una fuente importante de incapacidad en sujetos que sufren daño cerebral traumático, afectando su adaptación social, laboral y familiar. Suelen confundirse con cuadros depresivos post-accidente cerebrovascular y es un síntoma que puede considerarse con entidades propias de edad de alta prevalencia. Y las características sintomáticas de la apatía post-accidente cerebrovascular, que consiste en una falta de sensación y emoción o una falta de interés y preocupación. La apatía, igual desorden de disminución de la motivación, es una ausencia de capacidad de respuesta a los estímulos, con el requisito de que esta falta de capacidad de respuesta sea demostrada por la falta de acción por iniciativa propia. La alteración de la motivación es evidenciada por baja iniciativa, dificultad en comenzar, sostener o finalizar tareas dirigidas a una meta, baja autoactivación o bajo comportamiento autoiniciado o indiferencia emocional. En la apatía por lesión del lóbulo frontal es frecuente una reducción en la capacidad de dirigir la atención a algo novedoso. La atrofia cortical frontal también es un fuerte predictor de la apatía post-ictus relacionada al aumento con la edad. En la apatía por lesión del lóbulo frontal es frecuente una reducción en la capacidad de dirigir la atención a algo novedoso. Los trastornos de disminución de la motivación se apoyan en el modelo de un circuito córtico subcortical, que incluyen estructuras como corteza prefrontal, la ACC, la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens, los núcleos basales, el núcleo talámico y el área tegmental ventral. En cuanto al tratamiento, podríamos mencionar la terapia de modificación de la conducta. En cuanto a la labilidad emocional, podemos decir que es una tendencia a sentirse fácilmente sobrepasado por emociones intensas en respuesta a estímulos o sucesos sociales o personalmente significativos que habitualmente producen respuestas de menor magnitud. La labilidad afectiva puede incluir llanto, risa, ansiedad o irritabilidad. No refleja necesariamente la presencia de un trastorno del ánimo y no produce un cambio persistente en el estado emocional. Es más frecuente en pacientes ancianos, en pacientes con enfermedad vascular y en pacientes con historia previa de abuso de drogas. Se asocia con trastornos del ánimo, presencia de conducta agresiva y trastornos de ansiedad, no encontrándose diferencias por género. La risa y llanto patológico, también llamados
afectos pseudovulvar o incontinencia afectiva es un trastorno asociado a una condición neurológica que se caracteriza por la irrupción de breve episodio de llanto y risa, intensos e incontrolables, gatillados por estímulos triviales o neutros que no tienen una relación con el estado emocional del momento en que se producen. Se evidencia daño a la corteza prefrontal, igual al desarrollo de la labilidad emocional e impulsividad. En relación con su fisiopatología, se ha implicado alteraciones de la conexión de áreas corticales con el lóbulo frontal, además de una posible implicación de alteraciones del sistema serotoninérgico. Otro de los trastornos neuropsiquiátricos específicos de un accidente cerebrovascular es el trastorno de la sexualidad, que tiene que ver con el decremento en la capacidad sexual, frecuencia coital, líbido, lubricación vaginal y anorgasmia en mujeres, y problemas de erección y eyaculación en varones. El daño se produce en el hemisferio derecho. En relación a la alteración de la empatía, podemos decir que es la habilidad de inferir a las intenciones y emociones. Difiere de la sola simpatía, ya que implica un rol activo permitiendo a los seres humanos compartir experiencias y perspectivas, llegando a un mutuo acuerdo para la realización de metas compartidas. Está asociada a la activación del área parasingular, cíngulo anterior y posterior, compartiendo áreas con la teoría de la mente como la amígdala, la corteza prefrontal medial, la corteza temporoparietal y los polos temporales. El daño a estas áreas conlleva a la dificultad para entender y adaptarse a los otros, pudiendo conferir a un tardo sociopático. Anosognia y pérdida de insight. Es la ausencia de la conciencia tanto de la enfermedad como del déficit neurológico. No parece asociarse a una historia previa del trastorno psiquiátrico. Más bien se asocia con lesiones en el hemisferio derecho, principalmente la altura de ganglios basales en pacientes con anosognosia moderada y de la región temporoparietal y tálamo en pacientes con anosognosia leve y grave. Y parece ser que la atrofia subortical está asociada con anosognosia en estos pacientes. En cuanto al trastorno neuropsiquiátrico específico de traumas cráneoencefálicos, podemos mencionar la personalidad desinhibida, que se manifiesta por el poco control de los actos, se presenta en lesiones orbitofrontales y cambios cognitivos dorsolaterales. Y en cuanto al tratamiento, podemos mencionar que no hay ninguno específico hasta ahora. Y para ir finalizando, vamos a hablar de la alteración de la conciencia del self. La conciencia de sí mismo es un proceso que permite la integración de la realidad externa y la experiencia interna. Involucra la interacción entre el pensamiento, conocimiento objetivo de una situación, y el sentimiento, que es la apreciación o interpretación subjetiva que tiene cada ser humano. La conciencia de sí mismo en la relación de los déficits producidos por el daño. Este aspecto se confronta con la conciencia objetiva o conocimiento de los déficits. Para las personas con traumatismo cráneoencefálico, la conciencia de sus déficits y la percepción positiva de calidad de vida son prerequisitos para su rehabilitación. La falta de conciencia de sus déficits conduce a estos pacientes a errores en la planificación, en el juicio social, en la adaptación y problemas interpersonales. Asociado a esto, con el daño de la corteza frontal, a la incapacidad de monitorear los propios errores. El número de lesiones se asocia con un mayor grado de alteración de la conciencia de sí mismo, no así la ubicación y el volumen. Se ha involucrado numerosas estructuras en la introspección y el reconocimiento de los propios errores, entre ellas la MFC y específicamente la CC, la corteza orbitofrontal izquierda, el lóbulo frontal derecho, el cíngulo posterior, el lóbulo parietal posterior y el lóbulo temporal. Cabe señalar que se observó que la actividad neuronal dentro de la red de control frontoparietal era anormal en los sujetos con menor conciencia de sí mismo. Específicamente es la ACC, que mostró una reducción de la conectividad funcional con el resto de la red, y la ínsula anterior, que mostró una mayor actividad tras los errores. Un buen ejemplo es el caso de Philip McGee, que en el año 1848, trabajando en la estación de ferrocarriles, se le atraviesa una barra de fierro en la órbita izquierda, destruyendo gran parte de la porción frontal del encéfalo. Se dice que después de ese accidente él nunca más volvió a ser el mismo. Si bien es cierto, él estaba sano y recuperado, sus compañeros de trabajo y su familia decían que él había tenido un cambio en su personalidad. Él nunca más volvió a ser el mismo. Sin embargo, pudo tener una vida normal. Fue conductor de diligencia, viajó por Nueva Inglaterra e incluso estuvo viviendo en Chile.
En todo su desplazamiento siempre le acompañó su barra de hierro que había cambiado su vida y a veces se exhibía con ella. Y como conclusión, este trabajo resalta la importancia de un análisis clínico adecuado, tanto médico como del área psiquiátrica y psicológica en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares o traumatismo cráneoencefálico, ya que ante la falta de tratamientos adecuados incrementaría el tiempo en su rehabilitación. Esto debido a que algunas lesiones pueden ser responsables de diferentes trastornos, como los mencionados en este trabajo. Es por ello que el tratamiento y rehabilitación debe ser integral, ya que comprenden funciones cerebrales.